Salmo 119. Amén, damos bienvenida a todos, hermanos y amigos, visitas. Amén. Gloria a Dios. Salmo 119, por favor, ¿ya está ahí? Póngase de pie conmigo, por favor. Un momentito mientras yo leo. Una vez más voy a leer del verso 41 al verso 48 y vamos a continuar. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Salmo 119, verso 41 al 48 dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en tu verdad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Vamos a orar. Cierre un momentito sus ojos, por favor, y oremos. Padre glorioso, Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este día, gracias por la vida. Señor, quiero poner en tus manos, antes de comenzar este culto, Señor, estos folletos, Señor, que se han repartido. Señor, te ruego que tomes en tus manos cada hermano, Señor, que se ha comprometido, Señor, a estar orando, Señor, en apoyo, Señor, en clamor, Señor, por esta necesidad, Señor amado, acerca del pueblo musulmán. Yo te ruego, Señor, que seas tú guiándolos, que seas tú, Señor, levantándolos a la oración, que seas tú, Señor, soportándoles, mi Dios, mostrándoles, Señor, aleluya, día con día, Señor amado, a orar, Señor amado, a favor de ese pueblo y de quienes están llevando tu palabra. Padre glorioso, porque todo, Señor, proviene de ti. La gracia, la fortaleza, Padre glorioso, el anhelo y el deseo, Señor, provienen de ti. Señor amado, y ponlo en cada vida, Señor, y ayúdanos a orar. Mira aquellos que aún sin tener un folleto, Señor, tú les guías, tú los mueves, Señor amado, a orar. Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en sus vidas, moviéndose en su corazón, Dios mío. Aleluya, porque tú, Señor amado, haces como tú quieres, Señor amado, Padre glorioso, y tú no necesitas tal vez, Señor amado, de un, Señor amado, reglamento, Señor, o algo así. Señor, tú levantas a aquel que has de levantar, a orar, Señor, a clamar, a interceder. Padre glorioso, los pongo en tus manos y te ruego que tu gracia sea sobre sus vidas. Y ellos mismos vean, Señor, lo que tú estás haciendo a través de la oración del ruego. Señor, ayúdalos a orar con fe y con confianza en que su oración será escuchada, en que su ruego, Señor amado, será atendido. Padre glorioso, gracias. Ahora, Señor, toma el tiempo que resta en tus manos. Señor amado, que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas. Toma en tus manos, Señor amado, cada vida, cada corazón. Señor, quita todo cansancio, toda fatiga, toda preocupación, Señor amado. Toda mente que divaga, Señor amado, la sujetamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, pon tu mano, Señor, si alguno está enfermo, Señor, triste, abatido. Señor, que tu paz y el gozo de tu Espíritu, Señor, le toquen y no salga como entró. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, y el título del tema, hermanos, es Confiando en la Palabra de Dios, parte 2. Esta serie caminando por el Salmo 119. Bien, vimos la semana pasada, hermanos, acerca de la necesidad de pedir gracia para hacer la palabra de Dios. El salmista ora y pide a Dios, hermanos, misericordia, ¿sí? La gracia de Dios, ¿sí? Pide que sea conforme y para salvación. Hoy vamos a continuar del verso
42 en adelante, pero vamos a ver el verso 43 donde el salmista tiene otra petición. Si está conmigo en el Salmo 119, no lo pierda, dice, mire bien, son dos peticiones que hace el salmista. En el verso 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Amén. ¿Cuántos están aquí? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. La mentira, hermanos, es muy terrible. Yo le recomiendo no se acostumbre a vivir de mentiras. La mentira tiene un final muy terrible. Puede hacerse como una bola de nieve, que es pequeña, pero si usted la aventa a rodar, va a ir creciendo, ¿sí? Porque usted dice una mentira y para cubrir esa mentira tiene que decir otra mentira, ¿sí? Usted no sea como la canción, si te hablan de mí, diles, contéstales, diles una mentira, no, usted no diga así. No se crea de eso. El caminar, hermanos, en mentira es terrible para el ser humano. Se enfrenta con muchos problemas serios. Ya después no haya cómo remediar toda la bola de mentiras que digo. Pero si se arrepiente, Dios le perdona y se aparta, Dios le restaura. Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero dice que ama la verdad y aborrece la mentira. Usted tiene que conocer. Porque tristemente mucho tiempo pasa el creyente viniendo a la iglesia y no se aparta de la mentira. Y Dios aborrece la mentira. Usted tiene que conocer. La palabra dice que Dios aborrece la mentira. Y muchos viven en mentira y quieren que Dios bendiga sus vidas, pero viven en mentira. Y Dios no puede bendecir ni prosperar la mentira. Así que, mis amados hermanos, es importante andar en la verdad. Jesucristo habló la verdad. Y les dijo a los fariseos, yo porque digo la verdad me aborrecen. Amén. Pues les habló la verdad. Él no les habló mentira, ¿sí? Ellos se habían acostumbrado a vivir, hermanos, de tradiciones humanas. Y habían olvidado la palabra verdadera de Dios. Y así está hoy la gente, ¿sí? Usted le dice, busque de Dios. No, lo que usted quiere es cambiarme de religión y yo la religión mía me la dejó mi abuelita. Así que viene desde allá, no porque tenga un conocimiento, no porque tenga un encuentro con Dios, no porque haya deseado caminar con Dios, sino porque se la heredaron. Pero Dios es un Dios personal, su palabra es personal, es con cada uno y cada uno tiene que escapar por su vida, conforme a su fe. Dice la palabra que la salvación es por fe a todo aquel que cree. Y el que no cree, hermanos, pues se perdió esa bendición que Dios le daba. Así que el salmista dice, no quites de mi boca, el verso 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Mire bien, David no quiere, hermanos, que la palabra de Dios sea parte de su boca. Hoy es importante, hermanos, recordar, ¿sí? Y es mi deber recordarle una vez más, hermano, lea la Biblia, ¿sí? Esfuércese en leer la Biblia, amén. Ponga a un lado un momento el celular, el control y lea la Biblia, esfuércese. Esa palabra va a traer bendición a su vida, ¿sí? Voy a recordarle una vez más, no le dé todo el tiempo, hermanos, los aparatos a sus niños. Siéntese un tiempo, léales la palabra y va a ver la diferencia. Siéntese con ellos, léales la Biblia y usted va a ver diferencia, se lo aseguro. Pero también le digo, véalos, cuántas horas los tiene en un aparato y vea su conducta y vea lo que va a suceder con ellos. Entonces dice el salmista, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Es triste, hermanos, que pasa el tiempo y mucha gente dice que es cristiana, hermano, tiene 15, 20 años en la iglesia y no conoce la Biblia. Es triste, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no hacen compromiso con Dios. Piensan que caminar con Dios es venir a sentarse, hermanos, y regresarse. No, hermano, si tú vienes a buscar de Dios, preocúpate por
que la palabra sea parte de tu vida todos los días. Todos los días escudriñala. Gracias, hermano. Busca en ella encontrarás respuestas para ti. En ella encontrarás paz para tu vida, para tu alma. En ella encontrarás respuestas a tus interrogantes, a lo que tú llevas por dentro que no hayas. Cuando empiezas a leer la palabra, ahí vas a encontrar lo que tú necesitas para tu vida. Entonces, el salmista hablaba y decía: Señor, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Fue la instrucción, hermanos. Mire bien, vaya conmigo. Deje allí una marca en su Biblia y vaya conmigo a Josué 1:8. Y vamos a ver, hermanos, que fue la instrucción que Dios le dio a Josué. Amén. Fue lo que Dios le dijo a Josué. Mire bien, cuando Josué inició su jornada como el encargado, como el general del pueblo de Dios. Usted se recuerda que Moisés tuvo que entregar el cargo porque él ya tenía que morir. Amén. Ya tenía que partir. Entonces Dios levanta a Josué y le dice: tú te vas a encargar. ¿Sí? Una responsabilidad muy grande. ¿Sí? Pero déjeme decirle que Josué, hermanos, había propuesto en su corazón caminar con Dios. ¿Sí? Cuando usted se propone agradar y obedecer a Dios, no le dé temor. Es posible que usted de repente diga: pero Señor, yo no sé, yo no puedo. El Señor le va a dar gracia para hacer las cosas que le pide que haga. Josué 1:8, mire bien, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Me gusta la última parte. Dice: porque entonces, léalo conmigo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué hermoso. Y no es Moisés el que le está hablando, es Dios le está hablando, porque ya Moisés ya había partido. Amén. Moisés solamente oró por Josué, le entregó, pero un día Dios habla a Josué y le dice: mira, este es lo que tú vas a hacer. Amén. Esta palabra léela todos los días, entonces vas a prosperar en tu camino. Mire qué hermoso. Amén. Muy diferente, hermanos, a los pensamientos de hoy que la gente dice. ¿Sí? Mucha gente hoy dice: toma la bendición y agárrala. No, camina, obedece. Entonces viene la bendición de Dios. Porque muchos, sin querer obedecer, sin caminar con Dios, ya les están profetizando: no, tú tienes una bendición, agárrala. No, camina con Dios en obediencia a Dios y viene la bendición de Dios para tu vida. Porque Dios es el que bendice, no bendice el hombre. Amén. Hoy, mis amados hermanos, está eso de moda. ¿Sí? Profecías a diestra y a siniestra. A una sobrina mía, hermanos, de Altamira, Tamaulipas, le profetizaron: no, tú vas a ir a todas las naciones a llevar el evangelio. Todavía no sale, allá está. Eso es de moda. Sí, o no, tú vas a ser un heraldo a todas las naciones. La Biblia dice: esta palabra la has tomado de la boca de otros. No, hermanos, si tú caminas en obediencia con Dios, si a Dios le place, Dios te levanta y te envía. Amén. Y le dicen: agarra la promesa. No, la promesa es que tú ya estás, si tú caminas con Dios, en obediencia con Dios, y si Dios tiene un llamado para ti, Dios te va a conducir. Pero todas esas cosas, hermanos, están fuera de orden. Pero la palabra, hermanos, Josué fue llamado por Dios a escudriñar la palabra. David le dijo: Señor, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Mis amados hermanos, esto es importante. Mire bien, debe ser el progreso natural del creyente, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, debe, hermanos, saber usar la espada de Dios, la espada del Espíritu, su palabra del Señor. Es muy importante, hermanos, pues el Señor Jesús dijo, vaya conmigo a Mateo capítulo 12, verso 34, perdón. Mateo capítulo 12, verso 34.
La palabra de Dios, hermanos, es la verdad que permanece. Amén. Decía hace un momento el hermano en el estudio, si el hombre hiciera los pactos, cuántas cosas ya, cada rato, hermanos, se quebrantan esas promesas, ¿sí? No hace pacto, hace promesas nada más y se le olvidan las promesas, ¿sí? Oh, te prometo que te voy a ayudar y de repente no llegó. ¿Dónde está la promesa? Usted lo habló con su boca. Usted dijo iba a ir y no fue. Así de fácil. Quebranta el hombre sus promesas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así es el hombre. Y Dios no depende de, por eso Dios no depende de esas cosas. Pero Él, lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Mire, Mateo capítulo 12, verso 34, ¿ya están ahí? Ups, está muy pesado eso. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Después dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Mire bien. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que la persona no puede hablar más de lo que trae por dentro. Amén. Así que cuando usted escucha a una persona que dice, ¡ay, se me salió! No se te salió, traes el buche lleno. De la abundancia de ahí sale las malas palabras. ¿Sí? Si se detienen de repente, pues se detienen, pero si se te salen es porque está lleno. Amén. Cuando le echa agua a un vaso y se tira es porque ya está lleno y de ahí se está brotando. Amén. Entonces dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ahora, te lo llevo a la otra parte, empiézalo a llenar tu corazón de lectura. Se va a llenar. Se va a llenar y de ahí vas a hablar. Dice la palabra. A lo mejor les va a sacar mal, pero pero dice la Biblia. Y dice la Biblia esto. A lo mejor a la gente no le va a parecer porque no le va a caer, pero tu corazón va a estar lleno de lo que la Biblia dice, de lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el Señor, ¿sabes por qué lo aborrecieron? Mira lo que les dice. ¿Sí? Son malos. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué les dijo eso, hermanos? Porque lo estaban juzgando mal. Porque liberó a un endemoniado. Y la gente dijo, oh, por Belcebú. Es que echa fuera a los demonios. No se arrepintieron, no dijeron, oh, el Señor está aquí. El Señor está haciendo cosas maravillosas, está libertando a esos cautivos, esos oprimidos por el diablo. No, dijeron, no, es que trae al diablo también y por eso los echa fuera. Los tuvo que, hermanos, decir cómo estaban ellos, amén. Dice, de la abundancia de su corazón, hablan las cosas que traen. Entonces, mire bien, por eso David decía, no quites en ningún tiempo la palabra de verdad. Amén. Esta palabra, hermanos, es la palabra de Dios, la que no pasa de moda. Bien. Las misericordias de Dios, hermanos, llenaban la vida de David. Vaya conmigo al Salmo 89:1. Y él hablaba, hermanos, proclamaba las misericordias del Señor. Y es lo que cada creyente debe proclamar día con día. Salmos 89:1. Es importante, hermanos, que conforme a la palabra de Dios moldea nuestra vida, moldea nuestro carácter, repara, restaura nuestra vida, ¿sí? La Biblia dice que puede renovar la mente, si usted se lo permite, si usted la lee para poder conocer lo que no conocía, Dios renueva su mente porque su palabra es poderosa, su palabra es buena, ¿sí? Ya cuando usted se reúne, usted habla la palabra. Lo triste es que hoy si la gente, usted conoce mucha gente que se reúne, hoy aún hay programas, hermanos, que se dedican a criticar y a murmurar la gente en las televisoras. A eso exactamente se dice, el programa se lo dice. Tijereando, ¿sí? ¿Y qué están haciendo? Están criticando, están murmurando de la gente, ¿sí? Eso es bien fácil hacerlo. Eso es lo más fácil que usted y yo podamos hacer. El problema es que no nos va a gustar cuando nos critiquen a nosotros. Ahí sí nos vamos a poner a nuestra... ¿Quién eres tú para estarme diciendo? Y no nos gusta, a nadie le gusta. Pero, mis amados hermanos, el creyente cuando se reúne, no se reúne para criticar ni murmurar a nadie, sino para compartir de las misericordias del Señor.
lo que el Señor le da, lo que el Señor ha hecho con él, la misericordia que ha tenido con él. De eso habla el cristiano. Salmo 89:1, el salmista decía: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Mire bien, qué hermoso. Amén. Y David también, hermanos, iba quedando atrás. Está hablando, hermano, de aquellos también que iban a desear con su corazón agradar a Dios de esa manera. De generación en generación, Dios se sirve de aquellos fieles que someten su vida a Dios y proclaman, hermanos, la grandeza del Señor, su palabra. Su palabra no pasa, ahí está, de generación en generación. Aquel que la toma la puede proclamar, hermanos, la verdad de Dios con su vida y con sus labios. Entonces, el rey David, hermanos, se deleitaba en hablar de la misericordia de Dios, ¿sí? Y déjeme decirle que tal vez usted se considere una persona callada o que no sabe hablar, pero usted puede pedirle a Dios que le dé gracia, hermanos, la gracia necesaria para hablar de las misericordias del Señor. Amén, para compartir de las misericordias del Señor. Porque es tiempo, hermanos, de que gente fiel a Dios se levante, hermanos. Porque usted tal vez ha conocido tanto creyentes como ministros que han hecho cosas mal, pero Dios se agrada de aquellos que deciden vivir gratamente para Dios. Amén. De hacer lo correcto delante del Señor. Porque hay cristianos, hay creyentes, congregantes, pero también hay ministros que han hecho mal, que han dado mal testimonio y que la gente, hermanos, dice: yo no quiero nada. Pero qué hermoso es cuando tú dices: bueno, yo puedo responder por mí y yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido glorificar a Dios con mi vida. Amén. Sin esperar que los otros lo hagan. Amén. Y tampoco pensar porque aquel lo hizo, yo ya no puedo honrar a Dios. No. Dios va a honrar a los que le honran, dice su palabra. Amén. Y su nombre va a ser glorificado cuando tú decides, ¿sí? Como David, pedirle gracia para compartir y hablar de su palabra, de su bondad. Mire bien, usted puede pedirle a Dios que en ningún tiempo quite la palabra de su boca, esa palabra de verdad. Amén. Que es, hermanos, de generación en generación. Vaya un momentito conmigo hasta Efesios, mire bien. El apóstol Pablo, Efesios capítulo 1. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo. Muchos dicen que esa palabra de verdad que leímos solamente esta vez está escrita en el Antiguo Testamento. Palabra de verdad. En el Nuevo Testamento la encontramos más constante en los labios del apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, verso 13, mire bien. Dice: en él también, vosotros, y ese él, hablábamos hace un momento, es Cristo. Dice: habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Esta palabra es el Evangelio. El Evangelio es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Amén. Oh, es que sus hermanos inventaron. No, la palabra de verdad es el Evangelio de buenas nuevas. Evangelio es buenas noticias. Esas buenas noticias son de parte de Dios, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que Cristo vive y reina y que Él va a regresar. Son buenas noticias para sacar a un pueblo antes de que algo muy desastroso acontezca en esta tierra. Las buenas noticias, hermanos, son salvación. Y dice Pablo, mire bien, dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire bien, aquí nos habla, hermanos, de salvación, ¿sí? Resultado de haber oído la palabra de verdad. Vaya conmigo hasta Santiago capítulo 1, verso 8. Bendito Dios. Salud.
No, esa es la que encontraba. Regrese conmigo a 2 Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, disculpe. Capítulo 2, verso 15. Pablo le dice a Timoteo acerca, hermanos, del efecto de esa palabra sobre la vida del siervo de Dios, del creyente en Cristo. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, que usa bien la palabra de verdad. La palabra del Señor, hermanos, hay que darle buen uso. Pablo le dice a Timoteo que esta palabra, hermanos, sí, no desaparece cuando nosotros aceptamos a Cristo, debemos también usarla bien, amén. Un día la escuchamos para nuestra bendición, para salvación, pero después de haberla escuchado, hermanos, sigue haciendo efecto en nuestra vida ahora de una manera diferente. También debemos, hermanos, usarla bien, ¿sí? Nuestra relación con la palabra, hermanos, continúa porque a través de ella nosotros, hermanos, podemos ser de bendición. Mire bien. Ahí mismo, en 1 Timoteo, dé una vuelta atrás a su Biblia, en 1 Timoteo 4, le dice Pablo a Timoteo en el verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Dice el verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que la oyeren. Mire bien, Pablo le recomienda a Timoteo. Timoteo era un ministro, pero él no podía, hermanos, ser un buen ministro si se apartaba de esta palabra. Amén. Él no podía ministrar bien si él se desviaba, y Pablo le dice, tú necesitas estar pendiente de esta palabra de verdad. Amén. Es la que nos va, hermanos, guiando, es la que nos va corrigiendo día con día. Así que, mis amados hermanos, no se crea de aquellos ministros que solamente dicen tener la verdad y que no vayan. Eso es mentira. La palabra de Dios necesita corregirnos día con día, a mí y a usted. Y si nos alineamos a la palabra, entonces podemos nosotros caminar bien. Y si nos desviamos, se va a ver inmediatamente, ese va caminando ya mal. Amén. Entonces, esa palabra Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo, no la dejes. Amén. Esa palabra es la que te va a ayudar. Si usted echa mano de esa palabra, usted va a poder, hermanos, vivir bien en su hogar, en su matrimonio. Amén. Dificultades va a tener. No va a poder nosotros decir no las tenemos, no. Pero cuando usted lleva la palabra, usted y su pareja, esa palabra les va a ayudar. Cuando la palabra se hace, hermanos, eficaz en nuestra vida. Cuando le permitimos que esa palabra, hermanos, alinee nuestro caminar con Dios. Si esa palabra, hermanos, no permitimos que nos alinee, hermanos, aunque conozcamos, vamos fuera de esa palabra, vamos a estar viendo que hay cosas que no acomodan, y es porque nosotros vamos desviados de la palabra. Amén. No vamos haciendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Así es que, hermanos, el salmista le dice, Señor, no quites tu palabra en ningún tiempo de mí. La relación que el salmista, hermanos, demuestra, ¿sí?, tener con la palabra de Dios en aquel tiempo es la misma relación que Pablo nos dice que debemos desarrollar nosotros a diario. Amén. Esa relación con la palabra de Dios. Mire bien, en el Nuevo Testamento es consistente con lo que habla en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Mire bien, Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, hermanos, y vemos la otra ocasión en que la frase aparece, la cual tiene la misma aplicación de hacer y de hablar la palabra que decía el salmista. ¿Ya está en 2 de Corintios 6? Verso 1, mire bien lo que dice. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, o sea, de Cristo,
os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mire qué hermoso, no recibáis en vano la gracia de Dios. El salmista leímos en el verso pasado, ¿sí?, de las misericordias del Señor. Aquí se compara, hermanos, con el consejo de Pablo a los filipenses de ocuparse en la salvación. Amén. La vez pasada vimos que Pablo les dijo a los filipenses, ocúpense en la salvación, ¿sí?, en su salvación todos los días, ¿sí? Y vimos que no era haciendo obras, hermanos, sino haciendo obras para salvación, sino para agradar a Dios en resultado de haber creído. Al igual que nosotros, hermanos, los filipenses necesitaban involucrarse haciendo las misericordias de Dios que habían recibido, ¿sí? Fueron salvos por gracia de Dios. Y esa salvación, hermanos, tenían que proclamarla, porque el Señor dijo, de gracia recibisteis, dar de gracia. Amén. O sea, el Señor no cobra. Y el hermano hace rato nos recordaba, cuando la gente le pide pacte con Dios y le dice, entrégale tu casa o tu carro y ya pídele al Señor que salve a tu pariente. No, hermanos, eso no es. La salvación es por gracia, es un don que Dios le quiere dar al que cree, al que dice, Señor, yo lo recibo, gracias, yo acepto ese sacrificio a mi favor, me arrepiento, perdóname. Cuando el hombre hace eso, hermanos, Dios le atiende inmediatamente y le da la salvación sin cobrarle ningún 5. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer después? Dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. O sea, habla de eso a la demás gente, porque el Señor no te cobró nada. Amén. Sí, aun cuando el Señor te sana, no te cobra nada. Amén. El que cobra es el hombre, ¿sí? Que dice, si quieres que ore por ti, dame tanto. Pero el Señor no. Él levantó leprosos, sanó leprosos, levantó muertes por su misericordia y su amor. Entonces, hermanos, debemos de hablar de las misericordias del Señor. Ahí mismo en el verso 2, mire bien. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Mire qué hermoso, mis amados hermanos. El contexto, hermanos, tiene que ver con la necesidad de que los corintios tenían de ocuparse en su salvación al poner la palabra de Dios en sus labios. Tenían que llevarla, mis amados hermanos, ¿sí?, para poder anunciar ese día de salvación a los demás. Amén. Recordarse, mis amados hermanos, de la salvación que Dios les había dado. Y no tenían que quedarse ahí sentados, tenían que proclamar esa salvación a los perdidos. Amén. Ahí mismo, verso 3 al 11. Mire bien, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Qué sucede aquí, mis amados hermanos? Pablo continúa enseñando la importancia, óigame bien, de nuestro ministerio y la necesidad de mantener nuestra integridad al pasar por las muchas pruebas, las dificultades que se van hallando en el camino. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Mire bien todo lo que pasaba el apóstol Pablo. Dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Verso 7. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Mire bien, Pablo habla, hermanos, de la necesidad, ¿sí?, la importancia, hermanos,
de mantener la integridad, ¿sí? Al pasar por todas esas pruebas, amén. Mucha gente, hermanos, puede decirse o justificarse, bueno, es que tuve que hacer esto porque estaba en una necesidad de tal, ¿sí? Pero Pablo habla, hermanos, de mantener la integridad al pasar por todas estas cosas durante nuestro caminar. Decíamos el viernes, hermanos, Dios nunca nos ha dicho que su caminar con Él sea algo muy fácil, amén. Al contrario, hay dificultades que enfrentar. Observemos, hermanos, en este pasaje la palabra de verdad es un recurso clave que el apóstol usó para seguir hacia adelante, amén. O sea, él no mintió, ¿sí? Él no usó, hermanos, una palabra diferente, él usó la palabra de verdad. Así que, mis amados hermanos, cuando usted empieza a hacer uso de la palabra de verdad, los temores de usted se van a ir, ¿sí? Las debilidades personales se van a ir. Ahora solamente la pregunta sería, ¿está dispuesto a pedirle a Dios que esa palabra nunca se quite de su boca? ¿Sí? Esa palabra, hermanos, va a ser de bendición para nosotros. Vamos a la última parte, hermanos. Veíamos que el salmista, hermanos, en cada petición, él hacía la resolución de comprometerse con Dios. No le pedía algo sin antes ser también de hacer un compromiso. Él hace el compromiso, hermanos, de confiar. Verso 42, Salmo 119, ¿ya regresó? Salmo 119, verso 42, mire bien. El salmista, hermanos, se compromete, dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Sí? ¿Cuál es su confianza de usted, mi amado hermano, amigo? ¿Sí? Hay muchas cosas que nos puede hacer sentir estar seguros. Amén. Les decía el viernes, a lo mejor la economía a muchos les da cierta seguridad, ¿sí? Sienten que pueden tener hasta cierta parte en control. ¿Sí? Les decía también, hermanos, cuando la gente posee dinero no necesita de Dios porque tiene para pagar un médico, para los mejores médicos, dicen ellos, para todo lo que ellos necesiten. Pero, ¿en quién tiene usted su confianza? ¿Sí? El salmista había decidido confiar en la palabra de Dios. Amén. Y esa confianza le puede llevar a usted a estar preparado para cuando el Señor venga, a confiar en que el Señor va a venir. Amén. Esperar, hermanos, en la palabra. Él también decidió esperar, verso 43. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. El salmista confiaba, hermanos, en que la palabra del Señor era confiable para esperar en ella. En Romanos capítulo 15, hermanos, verso 14, el escritor nos habla, hermanos, de algo muy importante. Capítulo 15, verso 4, nos habla, hermanos, de todo lo que está escrito en la palabra. De todo, hermanos, lo que el Señor escribió por medio de sus profetas, de sus escritores. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, óigame bien, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, otra vez, de las escrituras, tengamos esperanza. Amén. Así es que quien no lee la Biblia, hermanos, tiene poca esperanza, no sabe a dónde recurrir, no sabe a dónde ir. Amén. No sabe qué hacer. ¿Sí? Por eso es que muchos hermanos creyentes, cuando pasan por dificultades, corren por a todas partes. Y tristemente muchos llegan a ir a consultar hasta brujos y hechiceros. Porque no tienen, hermanos, no saben a dónde recurrir. ¿Sí? Y la Biblia dice que estas palabras se escribieron para nuestra enseñanza, para enseñarnos qué hacer, para decirnos cómo hacer las cosas. Amén. Muchos hermanos llegan a pensar, bueno, me está yendo tan mal que no sé qué hacer. Voy a tener que consultar a un adivino para que me diga qué es lo que está pasando. Es lo más triste que pueden hacer.
Él les va a decir lo que quieran, o escuchar lo que se le plazca a Él, que ustedes escuchen. Amén. Pero si usted va a la palabra, el Señor le va a decir, sí, sea que esté tratando con usted, sea que necesite arreglar algún asunto usted, porque muchas veces hay algo que hay en la vida de la persona que la persona tiene que arreglar con Dios. No sabemos solamente, hermanos, si nos disponemos a ir a la palabra. Regreso al Salmo 119, verso 45. Otro compromiso que hace es buscar la palabra. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. Ahí está la palabra, solamente de que usted y yo la querramos buscar. Amén. Les decía, hermanos, hace dos domingos, que hoy la gente está tan acostumbrada, hermanos, al celular, que aún despierto lo anda por ahí. Digo, dormido, lo anda por ahí buscando a ver dónde quedó. Amén. Pues porque no suena ahí. ¿Sí? Lo busca así con la mano, con los ojos cerrados, pero lo anda buscando. Que así busquemos la palabra también, a ver dónde quedó la Biblia. Amén. ¿Sí? Porque, hermanos, porque el salmista dijo, porque busqué tus mandamientos. Verso 47 y 48. Y finalizo. 46 al 48. Dice, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Cuando la gente, hermanos, no tiene seguridad, le da pena, hermanos, hablar de la Biblia. Siente que es algo fuera de tiempo, porque el diablo ha hecho pensar que hablar de la Biblia es para ignorantes. Y por eso la gente cuando habla de la Biblia se avergüenza. Amén. Pero el salmista decía, yo voy a hablar de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Amén. Si medita bien, hermanos, fíjese todo lo que es la palabra del Señor. Son mandamientos fieles, justos, santos, hermosos. La verdad completa está ahí. ¿Por qué la gente se avergüenza de hablar de la Biblia? Amén. No se avergüenza de hablar tantas tonterías que dicen. Pero si habla de la Biblia y de lo que dice la Biblia, sí. La Biblia dice que debes de ser así con tu marido. La Biblia dice que debes de ser de esta forma con tu esposa. La Biblia dice que debes de ser de esta forma en tu trabajo con tus hijos. ¿Sí? Pero les da pena. ¿Sí? Pero no les da pena hablar de tantas cosas. Entonces, hermanos, cuando usted aprende a no avergonzarse, usted va a poder hablar, dice, con confianza. Verso 47 dice, y me regocijaré en tus testimonios, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Amén. El salmista, hermanos, hace una resolución de comprometerse y buscar de Dios. Mire bien, déjeme decirle que Dios le va a dar oportunidades de testificar de Él, como usted no se imagina, oportunidades. En esta semana pasada murió una persona conocida allá en León, donde estuve pastoreando. Este muchacho era un joven, cuando lo conocimos iba a la iglesia de tiempo en tiempo, por eso le digo, pero él nunca hizo la resolución de comprometerse con Dios. Iba a la iglesia, pero él no hizo el compromiso de seguir a Dios. Y él, hermanos, estaba adicto a las drogas, de tal manera que a su esposa con sus niños le dijo, ¿sabes qué? Mejor vete con tu familia, porque no sé que un día drogado te dé un mal golpe. Esta semana pasada fue a una iglesia y estuvo quebrantado, llorando, sentía que la muerte se acercaba. Ahí no sé si oraron por él, pero esta semana fue atropellado también y murió. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo se pasa. Amén. Si él se puso cuentas con Dios, qué bueno. Gloria a Dios. Espero que ese día él haya entregado su corazón a Dios de verdad, porque tal vez ya la muerte él la sentía muy cerca. Fue un hombre pandillero que golpeó y se golpeaban, porque así es esa vida. Amén. En esa vida, en ese ambiente, o le dan o da, una de dos. Pero no puede estar ahí que anda entre una pandilla y se la lleva bien, no. Ahí es para hacer cosas terribles, o le dan o usted da. Y eso fue toda su vida de él. ¿Sí?
Tristemente, hermanos, si él hubiese atendido antes al llamado de Dios, hubiese podido estar en paz con su esposa y sus hijos. Pero como decidió vivir así, no le permitió a Dios hacerlo libre. Pero si él a tiempo entregó su vida, qué bueno. Pero yo le digo, hermanos, la muerte de repente llega. Pero Dios dice, nos da oportunidad de recibir ese regalo tan hermoso, que es la salvación, que es el perdón. ¿Sí? Y cuando usted ya lo tiene, lo único que tiene es que testificar para que otros que no saben puedan tener oportunidad antes de que la muerte los sorprenda. Amén. Póngase de pie. Cuando por la gracia de Dios usted vence los temores, usted empieza a hablar la palabra de verdad, y entre más la hable, usted más confianza tendrá, como el salmista, y le dirá al Señor, Señor, yo me regocijo en tus testimonios. Vamos a orar, cierre un poquito sus ojos. El salmista le pidió al Señor dos cosas: gracias para hacer su palabra, y gracias para hablar la palabra. Amén. Para ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Pero también él deseaba hablar, compartir la palabra. Nabucodonosor un día dijo, las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Es importante hablar, hermanos, de la salvación que tú has recibido. No te quedes callado. Pídele al Señor gracia, pídele al Señor, Él te dará. Él te dará la gracia y la unción en tus labios para compartir de su amor a aquellos que tal vez sea la única oportunidad que tengan antes de partir de este mundo. Aquellos que Dios ponga en tu camino. Algún amigo, algún conocido, algún compañero de trabajo. Que de repente te avisen y te digan, ya fulano ya partió. ¿Cómo es que ya partió? Es algo difícil de creer para ti, pero tal vez tú tuviste la oportunidad de compartirle de Cristo. Eso es lo que Dios quiere con su iglesia. Y si tú no lo has recibido, Él está llamándote, porque ese regalo, si no está contigo cuando te mueras, va a ser triste. Pero el Señor siempre está llamando y dando la oportunidad de que tú te arregles con Él y te comprometas a caminar con Él. En Él no hay pierde, hay salvación, hay perdón, hay liberación, hay gozo, alegría que viene de lo alto. En el mundo, dijo el Señor, tendré una aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor amado, prospérala de tal manera que no retorne vacía. Padre glorioso, yo te ruego, Señor, que tú la hagas crecer y fructificar en cada corazón, en cada vida. Y Señor, levantes hombres y mujeres fieles, jóvenes valientes. Señor, primeramente estar dispuestos a postrarse de rodillas ante tu presencia y clamar tu gracia para poder hablar, Señor, lo que deben de hablar. Señor, ayuda a tu pueblo, a tu iglesia. Y Señor, prepárala, Señor, porque tú vienes pronto. El día y la hora nadie lo sabe, pero sabemos, Señor, que estás presto a regresar. Señor, guárdale, Señor, en tu mano en este día, Señor amado. Y Señor, porque el día de mañana comienzan una semana de trabajo, Señor, para ellos. Yo te ruego, Señor, que tú los guardes en su caminar, en su entrar y en su salir, Padre. Que tú bendigas, Señor amado, sus hijos. Que tú bendigas, Señor amado, a cada uno de sus maestros, de sus hijos. Que tú los guardes y los protejas de todo mal en la escuela, Dios. Que envíes tus ángeles, Señor, guardando a sus niños, guardando a sus hijos, Dios. Y guardando, Señor, sus vidas, Señor, en la ida y en el regreso a su trabajo. Padre glorioso, guarda sus hogares. Tú has prometido, Señor, aleluya, que cuando venga, Señor amado, oh Dios mío, los juicios, Señor, las cosas, tú vas a preservar los tuyos. Padre, gracias te doy por este día y te ruego, Señor, que tú derrames de tu gracia sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que levantes hombres y mujeres valientes, Señor, para poder, Señor, hablar tu verdad, compartir tu palabra. Padre, con su familia primero, con su esposa, con sus hijos, Señor, y también, Señor, con sus amigos y vecinos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.